Hola, mi nombre es la doctora Barbie Bretta y quiero hablarles sobre cómo crecer a través de los sueños de destino. Cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito que Dios ha destinado para que cumplamos aquí en la tierra a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Él, de su grandeza y de los dones que nos ha dado. Y saben, viajando tanto como lo he hecho a través del Ministerio Aliento del Espíritu y por el mundo, he conocido personas de todos los ámbitos, desde jóvenes llenos de energía hasta la sabiduría de los ancianos, pasando por personas influyentes, adineradas y también necesitadas, pobres y desamparadas en diferentes países, países del tercer mundo a los que he tenido oportunidad de ir. Pero he descubierto que la pregunta principal y subyacente que la gente tiene es: ¿qué me están diciendo mis sueños sobre mi destino? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios que haga? La humanidad está unida en su búsqueda por descubrir las razones por las que nacieron y por encontrar su propósito dado por Dios en la vida. Esa es una de las cosas que nos une. Todos soñamos y por eso esta es una de las principales vías que Dios ha utilizado para ayudar a las personas a saber quiénes son en Cristo. Así que interpretar el lenguaje de los sueños de Dios requiere que el soñador desarrolle un oído espiritual para escuchar. Por eso nuestros oídos espirituales deben estar afinados para escuchar lo que el Creador, Dios, está diciendo, de modo que podamos reconocer su voz y la voz de nuestra propia alma que nos ha sido dada por Dios para ayudarnos a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de regreso a Dios. Dios es el dador de todos los dones. Él es el dador de toda la vida. Él sabe para qué te ha llamado, para qué te creó. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestra capacidad para entender una voz espiritual cuando estamos tan acostumbrados a escuchar las voces del mundo, de modo que podamos, ellos intentan dictarnos o escuchamos CNN, NBC y todas estas redes de propaganda que intentan infundir miedo y tergiversar las cosas de una manera muy liberal, mundana y alejada de Dios, de modo que pueden empezar a exponer sus narrativas? ¿Sabes qué deberíamos estar haciendo con nuestras vidas? Debe haber una renovación de nuestra mente y un cambio en nuestro corazón para que podamos permitir que el Espíritu Santo comience a guiar, dirigir y orientar nuestras vidas. Sabes, tenemos que eliminar las cosas negativas de nuestra vida porque, ya sabes, las noticias, los pesimistas, los propagandistas y las personas que distorsionan la verdad vienen a traer una perversión de la verdad. Así que tenemos que eliminar esas cosas negativas. En Colosenses 3 dice: por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por causa de estas cosas viene la ira de Dios. Ustedes solían andar en esos caminos, en la vida que antes llevaban, pero ahora deben despojarse de todo esto: ira, enojo, malicia, calumnia y lenguaje obsceno de su boca. No se mientan los unos a los otros, ya que se han despojado del viejo ser con sus prácticas y se han revestido del nuevo, el cual se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Así que, para convertirnos en una nueva persona, necesitamos cambiar nuestros deseos y la manera en que caminamos por la vida. Adoptamos la nueva identidad de Cristo. Adoptamos las nuevas imágenes. Y estos cambios nos permitirán escuchar la voz de Dios en nuestra vida de manera mucho más clara. Entonces, ¿cómo entrenamos nuestros ojos espirituales para ver en los reinos eternos invisibles que se nos presentan cada noche en nuestros sueños y cada día en nuestras visiones? Porque queremos ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu es un reino invisible. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En 2 Corintios 4 dice: por tanto, no nos desanimamos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día.
porque nuestros sufrimientos leves y momentáneos producen para nosotros una gloria eterna que pesa mucho más que todos ellos. Así que no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Ahí es donde fijamos nuestra mirada. Fijamos nuestra mirada en el reino eterno e invisible del Espíritu, por lo que debemos tener ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo. Jesús estuvo en la tierra y solo hacía aquello que veía hacer a su Padre. Él solo hacía lo que escuchaba decir a su Padre. Así que los sueños son como vapores que aparecen por un breve momento y luego desaparecen para siempre si no somos capaces de capturarlos. Y como queremos ser capaces de aferrarnos a ellos para poder presentárnoslos a nosotros mismos, a menudo tenemos dificultad para dar sentido a los diferentes aspectos o componentes que conforman nuestras vidas tangibles y temporales. Así que una de las cosas que siempre preguntamos es ¿con quién me caso? Hay miles de millones de personas allá afuera y eres compatible con un gran número de ellas. Sabes, dice, no os unáis en yugo desigual. Así que los cristianos o los discípulos de Cristo deberían casarse con otros discípulos de Cristo que tengan el mismo tipo de llamado, porque ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Entonces, ¿con quién nos casamos? Luego, una vez casados, ¿cómo mantenemos un matrimonio exitoso? ¿Qué debería estudiar en la universidad? ¿Qué tipo de carrera deberías seguir? ¿Cuántos hijos deberías tener? Sabes, estas y muchas otras preguntas se nos presentan para ser resueltas. ¿Y cómo sabemos que estamos tomando las decisiones correctas o las mejores decisiones? Sabes, los sueños nos ayudan a poder navegar las cosas del ámbito espiritual y a entrar en el camino más alto posible de nuestro destino. ¿Qué hacemos si tomamos una decisión equivocada? ¿Y cómo se supone que debe ser la vida? Como debería saber que estoy entrando en la vida abundante y que estoy viviendo la mejor vida posible. Sabes, si tenemos dificultad para interpretar las decisiones naturales, las decisiones terrenales en la vida, hay esperanza de que podamos avanzar y aprender a interpretar el simbolismo, la metáfora, el simbolismo del lenguaje espiritual que nos llega en nuestros sueños. Sabes, los sueños son un regalo de Dios y deben ser atesorados. Cada sueño viene en su propio paquete individualmente envuelto y todo lo que tenemos que hacer es, primero, recibirlo como si fuera un mensaje o un tesoro de parte de Dios. Luego tenemos que desenvolverlo obteniendo una interpretación. Después debemos ponernos de acuerdo con esa interpretación y creer en ella para poder descubrir las respuestas que hemos anhelado. Pero es importante que cuando alguien interprete tu sueño, esa persona sea experta en ese campo. Porque lo que sucede con los sueños es que un sueño seguirá su interpretación. Una palabra profética, una profecía, un sueño, una visión, todo. La palabra escrita convirtiéndose en rema, todas estas son cosas y maneras en las que Dios nos habla. Y dice, si dos en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, será establecido. Así que los sueños nos son enviados para guiarnos hacia los caminos correctos de la vida, para que podamos tomar las decisiones correctas, seguir el llamado más alto y alcanzar nuestro máximo potencial. Para descubrir estos caminos de vida, debemos aprender a leer e interpretar correctamente los símbolos que aparecen en nuestros mapas de sueños. Interpretar los sueños es más que simplemente poder recordar el diálogo del sueño, o una escena, o los colores que aparecen en tu sueño, o los escenarios, los personajes, o incluso los eventos secuenciales que ocurren en tus sueños. Se trata de poder ver y escuchar dónde y cómo aplicar la sabiduría que te llega en un sueño. Ahora, una de las cosas, este libro aquí es un libro de enseñanza sobre cómo interpretar los sueños. Quiero animarte a que consigas Dream Encounters, Seeing Your Destiny from God's Perspective. Y además he escrito 2 libros diferentes de símbolos que querrás tener.
Diccionario de Simbolismo de los Sueños de la A a la Z, volumen 1. Aquí hay más de 10.200 símbolos únicos diferentes, así que vas a querer conseguir este diccionario de símbolos. Y ahora también está disponible el volumen 2 con más de 10.000 símbolos diferentes, así que también vas a querer conseguir. Este también tiene un montón de números al final, así que estos dos te van a ayudar con el lenguaje simbólico de los sueños y a entender lo que Dios te está hablando, porque Dios tiene un plan divino para ti. Y Él quiere que tengas éxito y quiere que alcances el destino más alto al que te ha llamado en tu vida. Y Dios es el único que conoce el futuro. Los psíquicos, clarividentes, lectores de cartas del tarot, ellos no conocen el futuro. Ellos obtienen información, no revelación. Pero Dios es quien revela el camino al éxito en nuestros sueños y nos da la esperanza de permanecer en Él. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando... Escucha esta parte. Me buscarán de todo corazón, y yo me dejaré encontrar por ustedes, y los haré volver de su cautiverio. Así que sabemos que Dios quiere que vivamos una vida para Él, una vida que Él ha planeado para nosotros y que nos ha puesto en el camino del éxito. Él envía sueños para restaurar nuestra esperanza y nos conduce a un presente próspero y a un futuro próspero. Y al orar por entendimiento y buscar sinceramente la sabiduría de Dios con todo nuestro corazón, encontraremos las respuestas que estamos buscando. Es Dios quien nos permite permanecer en el camino correcto y fortalecernos en nuestro andar por él. Job 17 dice, sin embargo, los justos se mantendrán en sus caminos y los de manos limpias se fortalecerán. Así que Dios quiere que tengamos manos limpias y un corazón puro. La Biblia dice que esas personas verán a Dios. Ahora, los sueños nos llevan a una sabiduría celestial que no es de este mundo. Esa sabiduría desciende sobre los corazones de las personas que están abiertas a recibir el conocimiento salvador de Dios y que Dios, crea para nosotros entonces y de una manera que asegura que estemos en justicia o en una posición correcta y que nuestro hombre espiritual esté creciendo. Dios es espíritu, así que nuestro hombre espiritual tiene que crecer para poder relacionarse con Él de una manera más profunda. En Isaías 45 dice, cielos, destilad desde lo alto justicia, que las nubes la derramen, que la tierra se abra de par en par, que brote la salvación, que la justicia crezca junto con ella. Yo, el Señor, la he creado. Y así, cuando Él habla de que los cielos desciendan y lluevan sobre la tierra, que se abrirá de par en par, tú eres un vaso de barro, y Dios mismo habita dentro de vasos de barro. Así que los sueños que Dios nos envía desde el cielo vienen a hablarnos una verdad en amor para que podamos crecer en él. Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De él todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo sostienen, crece y se edifica en amor, según la actividad propia de cada miembro. Así que Dios quiere que seamos parte de su cuerpo y que todos estemos unidos en el reino de la luz, para que Él pueda poner su cabeza sobre un cuerpo que le sirve con todo su corazón, de modo que Él pueda venir a nosotros y residir en nosotros. Sabes, los bloques de construcción que forman una base firme para el crecimiento espiritual deben reflejar a Jesús como nuestra piedra angular. Él es la base firme. Él es la roca. La palabra es la base sobre la que construimos nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos guiará y conducirá a la verdad.
Él nos da la sabiduría que necesitamos para reconocer a las personas que son nuestros conectores divinos. Hay personas con las que estás llamado a caminar. Hay personas que están llamadas a ser tus mentores. Hay personas que tú estás llamado a servir. Hay personas que están llamadas a servirte. Así que Dios quiere que tengamos la confianza de que Él ha creado todo lo necesario para que participemos de su naturaleza divina y así podamos alcanzar toda la piedad. En 2 Pedro 1 dice, su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios quiere que sepamos cómo relacionarnos en los ámbitos de la bondad y cómo relacionarnos con los ámbitos de la gloria que nos llevan de gloria en gloria en gloria. Es Cristo en nosotros quien nos da la esperanza de alcanzar la gloria. Así que, por medio de esto, Él nos ha dado sus grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas puedas ser partícipe de la naturaleza divina de Dios y escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Por eso la Biblia dice que Él nos hace una nueva creación en Cristo. Ya no somos las personas antiguas que éramos con toda esa corrupción en nosotros. Ahora ya no tenemos más malos deseos. Por esta misma razón, esfuérzate al máximo para añade a ti mismo la fe que Dios te ha dado. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El amor es lo más poderoso y así puedes ver una progresión en la que Dios va añadiendo, 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 edificándonos hasta que tengamos el poder del amor dentro de nosotros. Porque si poseen estas cualidades y abundan en ustedes, no los dejarán ser ineficaces ni improductivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguno de ustedes no las tiene, es corto de vista, ciego, y ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por eso, hermanos, procuren con mayor empeño hacer firme su llamado y elección, porque si hacen estas cosas, nunca caerán y recibirán una generosa bienvenida en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, todo esto proviene de su poder divino, es decir, de Cristo, quien nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad mediante el conocimiento de Cristo. Jesús es la respuesta a todo, así que nuestros sueños vienen a enseñarnos acerca de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién nos ha llamado a ser en Él? ¿Qué dones nos ha dado? ¿Qué destino estamos propuestos a cumplir? ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí en la tierra? Todo se trata de Jesús y de obtener el conocimiento de Él, de asumir su naturaleza divina, porque estamos llamados a ser coherederos con Cristo. Sabes, el poder divino de Cristo nos ha dado cada elemento fundamental que necesitamos para tener una vida próspera y exitosa. Y estos elementos fundamentales son la fe, la bondad, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Estas cosas que Dios ya nos ha dado sin medida, podemos acceder a ellas y ser transformados en nuevas criaturas en Cristo. Y estos componentes del carácter son la necesidad, son necesarios para nuestro crecimiento y nuestra prosperidad en el desarrollo espiritual. No es lo natural o carnal lo que nos prospera, no es la fuerza física, todo tiene que ver con la dimensión espiritual. Por eso los sueños y visiones, los éxtasis, son todas zonas espirituales a las que Dios nos ha llamado para saber cómo navegar en ellas, para poder extraer de ellas revelación, el conocimiento de Cristo que está en nosotros, transformándonos a su imagen y semejanza, para que comencemos a movernos en el poder y la autoridad que Dios ya nos ha dado para alcanzar nuestro destino.
Los sueños dados por Dios trabajan continuamente para traer claridad a todas las áreas de nuestra vida, y los sueños tienen una capacidad transformadora si los recibimos, si obtenemos una interpretación correcta, si creemos en esa interpretación y luego actuamos conforme a los mensajes y directrices que nuestros sueños nos están dando. Los sueños no son magia, así que no puedes decir, bueno, si es un sueño de Dios, simplemente sucederá. No, tienes que ser un buen administrador de las cosas que Dios te da. Dice que si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Así que cuando llega un sueño, tienes que escribir ese sueño, dejarlo claro, orar por él, obtener una interpretación, escribir la interpretación y luego desarrollar una estrategia y un plan para llevarlo adelante y materializar ese sueño, para que se haga realidad en tu vida y sea parte de que tú adoptes la naturaleza divina de Dios. Así que Dios ha programado el espíritu de cada persona con un ADN específico que nos dirige a asumir la responsabilidad de alcanzar nuestro destino